todos. Muchas gracias por venir puntuales a esta cita. Estamos presentando el panel Perspectivas y aproximaciones y debates sobre geopolítica, América Latina y el Caribe, que es un panel que ha presentado el Observatorio sobre América Latina y el Caribe del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Tenemos dos, uno de especialistas que vamos a presentar hoy. Casi todos los presentes, bueno, todos los miembros son o miembros del observatorio o colaboradores de él. Y bueno, otro que va a ser mañana en la mañana, donde es un panel de los investigadores estudiantes, que también va a tener lugar acá en el instituto. Les digo rápidamente, el panel va a estar compuesto por el licenciado Elio Ernesto López Nova, quien les habla, Elio Fidel López Velaz, el doctor Pablo Uc, que nos ha enviado una excelente ponencia, que además está íntegra en el sitio del evento. Nosotros, por una cuestión de tiempo y un poco de armonía, ¿no?, pues vamos a poner acá un fragmento, pero creo que nadie debe dejar de acceder a ella, porque realmente es una aproximación muy interesante sobre la temática. El licenciado Leiner Ortiz, que también va a abordar en este caso el tema de los pueblos originarios, etcétera, ya con una perspectiva más traída a nuestros días. El especialista Pavel, que bueno, es un referente del observatorio, un gran apoyo importante que siempre tenemos y que irá un poco acercando más la dinámica también a la situación actual del mundo. Y por último, el licenciado Carlos Chavarría, del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional, que bueno, trae una ponencia bien interesante sobre el tema de la sociedad del conocimiento, bueno, también desde la perspectiva de la geopolítica. Quiero agradecerle a todos los presentes y un saludo especial a los muchachos del observatorio que han venido acá a apoyar el evento. Bueno, pues, sin más, usted tiene la palabra. Vamos para acá. Buenas a todos. En otro contexto quizás podríamos pasarnos muchísimo tiempo discutiendo las temáticas que vamos a abordar hoy. Lamentablemente solo contamos con 7 minutos, por lo que tenemos que ser breves, y en mi caso voy a más bien limitarme a explicar el propósito general de la ponencia, los objetivos concretos y algunas de sus ideas esenciales. Ahora, la ponencia Historia, Teoría y Geopolítica tiene como propósito fundamental presentar, o más bien introducir, la lógica del panel que vamos a estar trabajando hoy, que vamos a estar presentando hoy. Y por introducir la lógica del panel me refiero a situar nuestras ponencias, ideas o reflexiones en el marco de una mirada problematizadora y crítica frente a lo que se suele asumir tradicionalmente que es la geopolítica. Para ello, la ponencia se plantea dos objetivos fundamentales. Primero, es analizar la evolución histórica de la geopolítica como disciplina hasta la actualidad. Y segundo, explicar cómo una concepción ampliada, crítica y plural de la geopolítica puede implicar grandes ventajas y oportunidades a la hora de pensar geopolíticamente América Latina y desde América Latina. Ahora, este segundo objetivo en la ponencia y bueno, también en la presentación se va a presentar de forma muy general, porque realmente son las ponencias de los demás colegas las que cumplen el objetivo, y en especial la presentación del profesor Pablo Uc, que es genial en ese sentido. Ahora, si les interesa profundizar, obviamente pueden ir a la ponencia, pero más que la ponencia les recomiendo la bibliografía que fue consultada, que es donde realmente se explica con amplitud todo este tema de la geopolítica. Ahora, las ideas que en mi opinión son fundamentales y creo que voy a explicar hoy son tres. Primero, toda aproximación a la geopolítica debe ser crítica y problematizadora. ¿Por qué? Geopolítica es un término en disputa y de gran popularidad que, en dependencia de los contextos en que se utiliza y de quienes lo hagan, puede implicar significados completamente distintos unos de otros. Por un lado, la geopolítica puede referirse al conjunto de fenómenos y tensiones políticas que constituyen el campo de las relaciones internacionales y la política global. Por el otro, puede referirse a una herramienta, metodología o ciencia que permite entender, explicar y prever los conflictos de distinto tipo entre los estados a nivel internacional, pero también, en esta misma lógica de la disciplina, puede referirse al estudio de la influencia de la geografía en las prácticas políticas de los estados.
Ahora, en su segunda acepción, como venía diciendo, de disciplina específicamente, la geopolítica asume un carácter de saber práctico, objetivo, estratégico, predictivo, creo que es muy importante, e imparcial. Es decir, la geopolítica es una ciencia, supuestamente, no toma posturas. Es un ejemplo claro de realpolitik. Ahora, como respuesta a esta perspectiva, han surgido debates académicos de mucha menor divulgación que las acepciones popularizadas que les estoy explicando, que vienen a cuestionar y poner en crisis la esencia misma de la geopolítica como discurso científico y como saber predictivo, práctico o políticamente neutral. Podemos ver entonces que la geopolítica, aunque se presenta en muchas ocasiones como algo dado, evidente en sí mismo, como una verdad de perogrullo, no es en absoluto un término estable. Por ello, como mencionaba anteriormente, su estudio debe situarse desde una mirada crítica y problematizadora de su evolución histórica y de sus fundamentos teóricos. Ahora, segundo, una forma de entender el estado actual de la geopolítica es dividirlo en dos grandes tendencias, podríamos decir. Obviamente esto es una división formal, no es definitiva, o sea, no vengo a dar la última palabra sobre el tema, hay mucho que decir y hay muchas personas que están trabajando esta cuestión. Como decía, es dividirlo en dos grandes tendencias, que no son absolutamente homogéneas, pero que nos permiten entender con mayor claridad el carácter de los postulados, las ideas y premisas científicas que se establecen en el marco de lo que es la geopolítica. Estas dos tendencias serían una geopolítica tradicional y unas geopolíticas críticas, y el énfasis en el plural. Ahora, la geopolítica tradicional puede entenderse, como se ha explicado anteriormente, como una disciplina estratégica predictiva que se presenta como políticamente neutral y que tiene como objeto el estudio de los conflictos entre los estados, principalmente las grandes potencias, y la influencia de la geografía en la política o en el ejercicio del poder estatal. Esto ya lo había dicho, pero bueno, lo explico para enmarcar bien lo que es la geopolítica tradicional. Ahora, las geopolíticas críticas, que se constituyen a partir de la crítica de los supuestos de la geopolítica tradicional y también están muy vinculadas a renovaciones teóricas en el campo de la geografía política, de la historia, de la filosofía, se van a, vamos a decir, distinguir por tres elementos fundamentales. Primero, expanden su objeto de estudio a las prácticas materiales y representaciones espaciales que vendrían a constituir lo geopolítico o la geopolítica, esta vez en minúscula, como fenómeno. En este sentido, no solo pueden incluirse críticamente algunas temáticas tradicionales, como el balance de poderes, por ejemplo, en el sistema mundo, sino que se abre todo un espectro de fenómenos mucho más amplio, como la relación entre espacio y poder, en contraposición a la lógica de la geografía y la política, y otras cuestiones. Segundo, el Estado ya no es el actor fundamental. Tampoco su relación con otros estados es el objeto de estudio central de la disciplina, de las geopolíticas críticas, sino que se incorporan otros sujetos como entidades no estatales, instituciones de diversos tipos, movimientos políticos, comunidades, grupos étnicos e incluso individuos como escritores, periodistas, entre otros, como actores que llevan a cabo prácticas y representaciones geopolíticas, es decir, como actores geopolíticos. Tercero, estas perspectivas brindan herramientas para interpretar críticamente y problematizar los discursos, marcos de referencia y sentidos comunes habituales en la comprensión y representación de la política internacional y de la organización política del espacio a nivel mundial. Ahora, bajo esta lógica, la geopolítica crítica no se suma a la tradición de asesorar al príncipe en términos de Maquiavelo, como lo hace la clásica, sino que se constituye en contraposición misma a esta praxis. Tercero, y bueno, por último, la perspectiva de las geopolíticas críticas puede representar grandes ventajas para pensar geopolíticamente América Latina y desde América Latina. En este sentido podemos plantear de forma muy general, ya los demás colegas con los demás trabajos lo verán, y en especial con la presentación del profesor Pablo, algunas de estas podemos decir que son, primero, la geopolítica crítica no solo nos permite, sino que nos insta a revisar críticamente nuestra propia geopolítica clásica, es decir, problematizar el cómo han sido asumidos a lo largo del tiempo los discursos propios de la geopolítica tradicional en la región y quiénes lo han hecho. Por ejemplo, en América Latina esta geopolítica clásica que hemos mencionado ha tenido gran influencia en ámbitos militares, del que han salido muchos expertos en geopolítica, incluso vinculados con las dictaduras como Augusto Pinochet, que tiene un manual de geopolítica con 4 o 3, creo que son 4 ediciones corregidas y ampliadas, desde el 69 hasta el 84. Segundo, las geopolíticas críticas nos brindan las herramientas para reinterpretar las representaciones espaciales o discursos geopolíticos que han sido producidos en la región y sobre la región en relación con los conflictos y contextos en el marco de los cuales se han ido constituyendo históricamente. Tercero,
en relación a las prácticas materiales espaciales o a la materialidad de las prácticas espaciales en dependencia de la perspectiva que estemos asumiendo. La geopolítica crítica nos impulsa a dirigir la mirada también hacia la producción material concreta del espacio latinoamericano, su distribución y organización en dependencia de los distintos momentos históricos en relación con la economía política internacional y con otros fenómenos de alcance global. Y bueno, por último, más que una ventaja, es importante señalar que el contacto entre las corrientes de pensamiento crítico latinoamericano y las geopolíticas críticas puede llegar a ser más que fructífero. Por un lado, estas cuentan, las geopolíticas críticas, con una serie de categorías, herramientas y marcos teóricos que pueden aportar nuevas lecturas a problemáticas ya tratadas o no por dicho pensamiento. Y a su vez, el pensamiento latinoamericano, específicamente el pensamiento crítico latinoamericano, cuenta también con postulados, teorías y reflexiones y problematizaciones que podrían ser de gran relevancia en el proceso de construcción y ampliación constante que es hoy el campo de la geopolítica crítica. Muchas gracias, espero que hayan podido disfrutar un poco y realmente los invito a leer la ponencia y a revisar los trabajos. ¿Me paro para acá que se siente? No, después, nos vamos todos después. Y vienen los otros. Bueno, después de amenazar tanto, resulta ser que nos ha regalado unos minutos que bueno, muchas gracias al ponente Elio Ernesto. Bueno, ahora me corresponde a mí y en esta misma línea, porque bueno, la ponencia está en el sitio del evento, lo que voy a hacer es un poco referirme a ella y explicarle por qué la escribí, bueno, y cuáles son los elementos más importantes. Hace unos días estaba en casa de la colega Lourdes, tomándome un café, buenísimo, y empezamos a hablar de una ponencia buenísima también que ella escribió sobre ¿sobre qué era, Lourdes? Sobre la doctrina Monroe, que además es un tema que no es tratado habitualmente por ella, y conversando, indagando y pues entonces pues yo le explicaba algunas cuestiones de la perspectiva de José Martí sobre el tema del mundo nuestro americano y un poco que esa misma conversación me inspiró, ¿no?, a hacer este tipo de análisis, este tipo de estudio. Yo creo que, en primer lugar, bueno, ya Elio Ernesto nos hablaba en sentido general de la historia de la geopolítica. Yo creo que si hay un término tratado, maltratado, etcétera, etcétera, es este. Y lo bueno que tiene es eso, que constantemente hay abordajes, criterios, enfoques diferentes y que hay mucho sobre qué hablar y mucho que construir en este camino. En 1890, Alfred Mahan, bueno, que sí, no, sin duda alguna es uno de los pensadores de la geopolítica más conocidos, más, digamos, bien situados, más publicados, escribe su libro La influencia del poder naval en la historia, 1660-1783. Un año y medio antes, José Martí había pronunciado ante los invitados a la conferencia internacional americana su discurso Madre América. Sin embargo, todo este pensamiento, toda esta obra de Mahan que está tan bien reconocida desde la geopolítica, yo creo que tiene, digamos, que es el resultado de un proceso de pensamiento colectivo, el desarrollo del proceso de desarrollo económico, social de los Estados Unidos, es la guinda del pastel, que a veces realmente, sin hablar mal de Mahan, tiene elementos bastante perogrullescos. Es decir, plantear en 1890 que Estados Unidos necesitaba una fuerte flota naval y una fuerte flota mercante era algo que lo sabía Mahan y mucha gente más. Yo creo que Mahan de alguna manera le da cuerpo teórico a una perspectiva política histórica de este proceso que es el desarrollo del capitalismo primero y del imperialismo después en los Estados Unidos. Martí, cuando pronuncia este discurso Madre América, como lo hace también en nuestra América,
como lo hace de manera particular en el tercer año del Partido Revolucionario Cubano, donde le da carácter programático a esta temática y donde coloca el concepto nuestroamericano como un principio fundamental de su perspectiva independentista, de su perspectiva antihegemónica, está claro, está describiendo un proceso y dejando claro el enfoque emancipatorio de una perspectiva geopolítica profundamente estudiada y profundamente, digamos, inmersa o consecuencia de un proceso histórico que va a determinar su perspectiva política. Hay una frase de José Martí que leyendo el otro día en internet, no me acuerdo un artículo de quién, decía que no, que se refería a la importancia del arado en la agricultura, y yo decía, ¿hasta cuándo? Hay una frase de Martí que es la piedra angular de toda su concepción geopolítica, y es: del arado nació la América del Norte y la española del perro de presa. Yo creo que uno de los problemas que tiene ante sí la geopolítica hoy es entender la geopolítica como la consecuencia del desarrollo de procesos que rebasan muchas veces los hechos, los acontecimientos, los estados, y que son consecuencia de un devenir global, de un devenir internacional que va a hacer que las realidades, las geopolíticas, las estrategias, las problemáticas, lo que existe hoy en el mundo tenga profundas raíces que están en la historia y que determinan desde la historia y desde los objetivos de esos procesos lo que va a acontecer después. Cuando Martí dice del arado nació la América del Norte y la española del perro de presa, está determinando, está explicando cómo hay dos procesos de la expansión del capitalismo europeo hacia América que van a producir dos sistemas determinados por los objetivos con los cuales fueron creados, que están, digamos, tienen un elemento semejante, y es que los dos son consecuencia de la expansión del capitalismo europeo, pero tienen un elemento esencialmente contradictorio, y es que fueron creados con objetivos absolutamente distintos. Y aquel arado simboliza el desarrollo, la expansión del capitalismo europeo hacia el norte de América, la expansión de los más revolucionarios, de los más progresistas de ese capitalismo hacia el norte de América, en que será el antecedente de lo que siglos después va a ser el corrimiento del eje occidental, de la geopolítica occidental hacia los Estados Unidos. Y cuando habla del perro de presa, está hablando de un sistema diseñado por los países capitalistas europeos para construir un sistema de dependencia, para construir un sistema deformado, para construir un sistema periférico que va a depender esencialmente y estructuralmente del capitalismo, primero europeo y después occidental, etc. Y yo creo que ahí está la piedra angular de la perspectiva geopolítica de José Martí. Dice, en América hay dos pueblos y no más que dos. Son dos sistemas antagónicos, son dos sistemas dependientes, siempre que el capitalismo desarrollado depende esencialmente de esa periferia capitalista que crea a imagen y semejanza, no de ella, como hace con el norte de América, sino de sus intereses, de sus necesidades. Un capitalismo que ya no va a buscar lo que necesita, sino va a transformar la estructura económica del mundo en función de sus intereses. Cuando se produce la independencia de América Latina, la primera independencia en América Latina, como la llama José Martí, todo lo que se había resuelto en el norte con la independencia primero y con la guerra civil después, que es un elemento fundamental para el desarrollo del capitalismo en Estados Unidos, está por hacer.
Es por eso que el concepto de la segunda independencia de América Latina es una perspectiva geopolítica sumamente interesante. Martí describe cuáles son las necesidades que no responden a caprichos de nadie ni a tendencias de nada, que son intrínsecas al sistema. Cuáles son las necesidades del desarrollo del capitalismo estadounidense en el momento en que Martí está llevando su guerra independentista, que estaba transitando hacia el desarrollo del imperialismo, y cuáles son las necesidades económicas, sociales y políticas desde una perspectiva emancipatoria de los pueblos de América. Es decir, puede haber muchas geopolíticas, y ya Ernesto un poco ponía algunos ejemplos, puede haber muchas geopolíticas desde los países latinoamericanos, donde además el sistema de dominación primero colonial y después neocolonial creó su par de intereses, es decir, está de un lado los intereses oligárquicos capitalistas del desarrollo y del otro lado los intereses oligárquicos dentro de América Latina, que siempre van a tener una perspectiva semejante a la de los Estados Unidos, a las potencias occidentales. Sin embargo, hay una perspectiva contrasistémica, una perspectiva antihegemónica, y esa es la perspectiva a la que José Martí lega sus ideas más importantes y sobre todo cuáles son las causas que subyacen en este proceso y cuál es la necesidad histórica desde el punto de vista de las luchas antihegemónicas, soberanistas, independentistas, etcétera, de estos pueblos de América. Dicho sea de paso, desde entonces la perspectiva de los pueblos originarios, las perspectivas de las razas, las perspectivas de la diferencia, las perspectivas de las peculiaridades, las perspectivas de las mujeres está contenida en la perspectiva revolucionaria de José Martí. Sí, porque a veces damos por increíble, qué bien, hasta dónde estamos llegando, y a veces estamos llegando a donde otros llegaron hace mucho tiempo. Bueno, eso era esencialmente lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Ahora yo les propongo ver el fragmento que seleccionamos del video de Pablo. Yo me voy a quitar de aquí porque lamentablemente por problemas de tiempo tuvimos que prescindir de la primera parte, pero sobre todo porque bueno, ya hay otras ponencias que se acercan más a esto que él explica, y me parecía que esta era la parte más importante. Por supuesto lo consulté con él y bueno, ya está en el sitio del evento su ponencia. Le damos entonces la palabra al licenciado Leiner Ortiz, que tiene una mirada ya también sobre el tema de los pueblos indígenas. ¿Con quién? Yo me voy cambiando esto con esta gente. Ya después yo digo lo que hay que hacer, tú no te preocupes, eso está organizado. Vamos. Vamos para acá. Gracias. Déjame regularme yo mismo. Tú mismo te vas a... Ya. Bueno, quisiera agradecer en primer lugar a Helio Senior y Helio Junior por invitarme a este panel. Yo estoy feliz porque estudié 5 años en este instituto y los 5 años fueron en esta aula, así que me agrada mucho estar aquí ahora participando de este evento. Entonces mi ponencia se articula mucho con lo que estaba hablando el profesor mexicano, ¿no? Sí. Se titula Geopolítica de los pueblos indígenas, estudios de Ecuador y Bolivia. O sea, sería más una visión de caso. Y lo que voy a hacer ahora, porque es escaso el tiempo, es más bien provocar la lectura de la ponencia que está disponible ya en el sitio, ¿no? Entiendo que ya está disponible, o en todo caso investigar al respecto, o estará. Buscar un poco, leer alguna bibliografía, porque hay bastante, sobre esta temática. En primer lugar, lo plantearé como en forma de preguntas, ¿no? ¿Cabe hablar de geopolítica de pueblos indígenas? Yo defiendo, por supuesto, que sí. Estamos acostumbrados a ver la geopolítica como el ejercicio de la dominación de los grandes estados, de las grandes potencias, en la arena internacional y ejercida por los grandes estados.
esta sería una propuesta de geopolítica de la rebeldía. No tanto del buen vivir, como decía el profesor, yo creo que es más bien una geopolítica de la resistencia, de la rebeldía, hecha por otro tipo de actores que no son estados precisamente, son grandes agrupaciones humanas y que operan en un plano interno al de esos estados, donde también hay relaciones entre el poder y el espacio, que era uno de los móviles de este panel. Luego, cabría preguntarse por qué Ecuador y Bolivia, por qué esos dos países. Bueno, por la importancia demográfica que tienen ahí los pueblos indígenas a escala latinoamericana, porque son dos países muy similares en términos geográficos, son dos países andinos y yo creo que esa es la característica fundamental, al menos en lo que respecta a las proyecciones políticas de los pueblos indígenas, la existencia de esa cordillera como el centro de ambos países o como uno de los centros fundamentales del poder en ambos países. Eso es un elemento fundamental. Y lo otro, por el desarrollo político que han tenido los pueblos indígenas en Ecuador y Bolivia, que no ha sido similar en otros países de América Latina, por el carácter de sus organizaciones políticas, por las reivindicaciones que han logrado incluso darle un carácter constitucional, etc. Son todas victorias que han conseguido en lucha contra otros sectores. Entonces, la pregunta de la ponencia sería, la pregunta problematizadora sería, ¿qué factores han determinado las proyecciones geopolíticas de los pueblos indígenas en Ecuador y Bolivia? Fundamentalmente a partir de la década del 70 y en particular en el siglo XXI, durante los procesos progresistas, donde se ven cambios y dinámicas específicas y significativas. Yo solo les esbozaré la hipótesis, sin entrar en muchos detalles. Entre paréntesis digo que esta ponencia forma parte de una investigación de mayor envergadura que realizo con la tutoría del profe acá, que forma parte de mi tesis de maestría. Pero bueno, esta es una salida que nosotros creímos que era pertinente compartir. La hipótesis que manejamos es que estos factores son socioclasistas, o sea, los factores que determinan las proyecciones geopolíticas de los pueblos indígenas en Ecuador y Bolivia tienen un carácter socioclasista, étnico-demográfico y político-asociativo. Socioclasista en el sentido en que se trata mayormente de clases populares que tienen un enfrentamiento conocido clásicamente como lucha de clases con las clases dominantes, y donde entre esas clases populares hay una primacía del campesinado, en particular del campesinado minifundista, que es una categoría específica de campesino que es muy amplia en estos dos países, y son esos intereses los que priman sobre los demás. Desde el punto de vista étnico, porque hay un enfrentamiento también de carácter étnico, de carácter cultural, con los sectores eurodescendientes y mestizos tradicionalmente dominantes, mientras del lado de los pueblos indígenas hay una gran diversidad de nacionalidades y etnias, pero una supremacía incontestable de dos nacionalidades fundamentales, que son los quechuas y los aymaras. Los aymaras no existen en Ecuador, pero bueno, en Bolivia son importantísimos. Y eso es una asimetría con respecto a otras nacionalidades y etnias originarias que son de menor tamaño, están desplazadas de la cordillera, en regiones más alejadas. Y el tercer elemento político-asociativo que tiene que ver con la tradicional exclusión de la esfera política que han sufrido los pueblos indígenas a manos de las clases dominantes y los sectores étnicos tradicionales. Y vean cómo las tres variables, los tres factores se cruzan en un único ejercicio de dominación sobre los pueblos indígenas, que al mismo tiempo accionan sobre estas tres variables, son como los motivos que los impulsan a participar, a tomar por su propia cuenta el ejercicio de la política y a crear, en el caso del factor político-asociativo, organizaciones propias, que son su principal órgano de poder y serían el principal órgano a partir del cual ejercen su propia política de grupo social. Las conclusiones que se derivan de la confluencia entre estos tres factores son varias, están expuestas en la tesis también, pero en el caso particular de la ponencia se podrán consultar. Pero yo solo quisiera señalar un elemento llamativo, atractivo, creo yo, que se da durante los procesos progresistas, y es que todos estos factores, la primacía del campesinado, de las etnias mayoritarias, quechuas y aymaras, y de las organizaciones políticas, todos ellos son particularmente fuertes en la zona andina. El campesinado andino está nucleado ahí, es muy fuerte, es minifundista. Las nacionalidades mayoritarias, quechuas y aymaras, están concentradas en la cordillera, y las organizaciones políticas son activas
fuertes y determinantes, incluso fundamentalmente en la cordillera. ¿Qué provoca eso durante los procesos progresistas? Una cosa muy interesante, y es que este poder indígena va a ser capaz de competir desde el punto de vista hegemónico, desde el punto de vista de la violencia también, con el poder tradicional. Y en el caso de Bolivia eso va a provocar un desplazamiento de las élites dominantes tradicionales hacia otras regiones del país, mientras que la zona andina va a ser el núcleo de poder fundamental de los pueblos indígenas. Eso tiene que ver con que Evo era el líder del movimiento indígena y fue el líder también del proceso progresista. El caso es diferente en Ecuador. Pero esas élites tradicionales se desplazan un poco hacia el oriente, hacia lo que es, lo vemos en las noticias, todo el tiempo Santa Cruz está saltando, bueno, porque es el departamento donde se ha nucleado esas fuerzas tradicionales, neoliberales, blancas, de las clases dominantes, etc. En el caso de Ecuador pasa algo parecido con Guayaquil. Eso soy yo mismo autosaboteando. En el caso de Ecuador pasa algo similar con Guayaquil, pero no con tanto nivel de separación o de distinción, porque el proceso progresista de Ecuador tuvo otras características y no fue liderado precisamente por el movimiento indígena. Yo creo que este es un tema muy complejo, muy amplio, muy variado, y esto es solo una invitación a leer e investigar un poco más sobre la temática. De nuevo, gracias. Gracias, Leine. Bueno, entonces ahora sí hacemos un cambio y yo invito a los ponentes Pavel y Carlos Echavarría a tomar el lugar que... Aquí todavía estoy pensando cuál es la ponencia que debe venir ahora. Realmente no tengo muchos argumentos de un lado y del otro y decidí que por ser algo más específicamente latinoamericano y un poco dándole continuidad a toda una serie de elementos que ya hemos visto, pues entonces le vamos a dar la palabra a Pavel y después cerraría el panel, el tema que va a traer Carlos Echavarría. Bueno, pues después tenemos la oportunidad de debatir, casi todo está en el tintero, así que incluso la posibilidad de todos ustedes de participar, de debatir, de discutir, etcétera, que es para eso, para lo que estamos acá. Usted tiene la palabra. Vamos a ver si cumplo con esa historia de los 7 minutos. No tomarte el tiempo porque yo sé que tú no vas a hacer nada. Yo soy peligroso con eso. No se preocupe, yo me encargo. Sí, yo sé, tú me cortas la... No, es que él y yo solamente no, Luz, de que está por ahí, Cordero, nos conocemos ya hace muchos años. Entonces, básicamente lo que pretendo, casi que parafrasear para cumplir con los 7 minutos, es el tema de los cambios políticos que se están dando en América Latina y la relación que guarda esto con las dinámicas nacionales, pero además con la reestructuración del orden global. Este año tiene una rara coincidencia, ¿no? Es una especie de doble recordatorio en relación con la doctrina Monroe y en relación además con el cincuentenario del golpe de Estado en Chile. Sobre todo porque este último es una expresión bastante concreta del terror que se ha vivido como política de Estado en la región, no solamente con el patrocinio, sino con la participación directa de Estados Unidos. Dicho sea de paso, equivale esto a decir también que estamos casi celebrando o conmemorando o recordando el medio siglo de la implantación por la fuerza del pensamiento económico neoliberal en América Latina. Ahora, la doctrina Monroe implicó tratar al hemisferio occidental como una zona de influencia exclusiva para los Estados Unidos en relación con las otras potencias. A su vez, fue una declaración explícita de su intención de subordinar a los pueblos y naciones de este continente como dóciles y serviles estados vasallos. Del anuncio de esa pretensión imperial que subyace en el pensamiento de Monroe a la convergencia entre el ser y parecer potencia, me dio la búsqueda del espacio vital, entre comillas, que requería la élite política de Estados Unidos. Es decir, estoy hablando de la ampliación de Estados Unidos en dirección al Pacífico, lo que le permitió convertirse en potencia bioceánica tempranamente a costa de la depredación territorial de México y la anexión del reino que existía en Hawái.
Sin embargo, su verdadera declaración como potencia imperial se produjo con la derrota de aquella que había comenzado el ciclo de expansión colonial sobre la hoy llamada periferia. Me refiero concretamente a España, con la ocupación militar de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que desencadenó las fuerzas que se habían forjado en ese primer siglo de formación de Estados Unidos. Colocó a Estados Unidos en medio del Caribe, frente a Sudamérica y de cara a sus pretensiones en el Pacífico, y en particular, poquitos años después, mirando hacia Asia, en concreto con el proyecto del Canal de Panamá, la cual sigue siendo al día de hoy una de las rutas estratégicas que ha demostrado con creces su valor geopolítico. En pocas palabras, la inmensa cuota de poder con la que Washington ascendió y se ha mantenido como potencia principal en la construcción de la arquitectura de poder global se ha generado no solo en sus diferentes dimensiones de poderío nacional, sino que ese poderío se ha construido sobre el alineamiento de los recursos naturales, la fuerza de trabajo y la excepcional posición geográfica con valor geopolítico de América Latina y el Caribe. Como dijera un académico estadounidense de American University hace casi 9 años atrás, en un conversatorio a puerta cerrada, la riqueza y el poderío nacional estadounidense nacen de la explotación de la fuerza de trabajo y de la depredación del medio ambiente, esencialmente en América Latina y el Caribe. Para que tuviera un impacto en las relaciones internacionales y en las instituciones multilaterales, la bandera del panamericanismo logró, aún con resistencias, el respaldo diplomático y militar ante no pocos conflictos. No es inexplicable que, pese a las tensiones que subsisten al interior de Estados Unidos entre dos visiones, una visión de cauto aislacionismo y otra contrapuesta de creciente necesidad de ser intervencionista en política exterior, Estados Unidos emergiera como potencia ganadora en las 3 guerras mundiales que se han librado, porque siempre contamos la primera y la segunda y eso no tenemos ningún tipo de problema con eso, además bien lejos del hemisferio occidental, pero la tercera ha sido la Guerra Fría. Esa se libró en toda la periferia global. Las principales potencias y los bloques militares que articularon a su alrededor nunca se enfrentaron militarmente de manera directa. Y en esto tuvo mucho que ver, por supuesto, el principio de destrucción mutua asegurada. Sin embargo, la Guerra Fría se libró de un modo diferente, en una yuxtaposición de simultáneos y sucesivos conflictos armados de diferente intensidad que de forma regular o irregular se libraron en todos los continentes de la periferia, que abarcan la periferia. El costo de la Guerra Fría fue alto para América Latina y el Caribe. Dictaduras militares que derrocaron no solo democracias electas, sino también gobiernos militares progresistas, cuyo único pecado fue intentar la superación de la independencia política formal para trascender un estado de verdadera soberanía nacional y popular. El martirologio latinoamericano es la evidencia más contundente. Cientos de miles de colombianos muertos en una guerra fratricida que dura ya más de 3/4 de siglo. Más de 70.000 fallecidos en las 2 décadas de conflicto armado interno en el Perú. Los 30.000 detenidos desaparecidos en la Argentina. Los miles que sufrieron similar destino en Chile. Y los miles de asesinados durante la represión de la protesta social conocida como el Caracazo. Una lectura exhaustiva y detallada de los informes que en las diferentes comisiones de la verdad y la reconciliación se han producido en América Latina y el Caribe podrían provocar la depresión de cualquier persona mentalmente sana y equilibrada. El pasado reciente es una herida sangrante en la memoria colectiva regional. Estados Unidos impuso por la fuerza, con la ayuda inefable de las oligarquías nacionales y la cooperación de las Fuerzas Armadas y de las instituciones de seguridad e inteligencia que entrenaron y armaron la paz de los sepulcros. El panamericanismo actual nació del terror, del miedo, del temor, de la castración política con la aniquilación física del liderazgo y la militancia popular. No importó que estos fueran nacionalistas, étnicos originarios, marxistas, socialdemócratas, feministas o de la visión teológica de la liberación. En cualquier caso, todos estos adversarios pretendían la emancipación política. Por eso es que se convirtieron en un enemigo. No voy a seguir hablando porque me dice que me queda 1 minuto y yo quiero cumplir con el tiempo. Me voy a ir directamente al final. Me voy a saltar la parte más interesante de todo esto quizás. Eso es para que lo vean. Eso es para que lo lean después. Pero en todo caso, ¿cuál es el panorama que nosotros tenemos apenas a 1 año de las elecciones en Estados Unidos? No te vayas a casar que voy a hablar de Estados Unidos. Si las encuestas, pobrecito, si las encuestas no resultan engañosas, si el sistema judicial estadounidense no trata de influir sobre la decisión de quienes pueden ser candidateables,
es casi seguro que el próximo mandatario será un antiguo conocido de todos nosotros, Donald Trump, el que no siente ninguna estima por los latinoamericanos y caribeños. Su filosofía de la vida es empática con Jair Bolsonaro, con el uribismo más allá de Álvaro Uribe, sí, porque Álvaro Uribe va a dejar de ser dentro de poco un personaje en la política, pero el pensamiento que él estableció en Colombia no. Con Javier Milei y con otros defensores de una mixtura que se reclama liberal y anarquista, a favor del Estado mínimo y que tiene matices y tintes parecidos tanto al fascismo italiano como al nazismo alemán. Y esto representa un reto en cómo se va a posicionar América Latina frente a los cambios que se están dando en el mundo y sobre todo el ascenso de otras potencias. De entrada, América Latina no desea trasladarse de una relación subordinada a otra. América Latina está reclamando un protagonismo totalmente diferente en las relaciones internacionales. Coincide esto igual con la celebración de los bicentenarios de las independencias formales. Le ha tocado a los gobiernos de este momento lidiar no solamente con una crisis sanitaria, sino con una guerra que se libra en Europa, pero que impacta a todo el mundo. Sergio Massa, hace unos días atrás, ha sido preguntado en relación a su posición frente a Estados Unidos, y molesto él contestó que no se alineaba con nadie, que él era argentino, que su alineamiento era con los intereses de la Argentina. Igual sucede con América Latina. No necesita alineamientos con ningún otro actor. Pero por América Latina pasa si el declive de Estados Unidos va a ser reversible o no, si el declive va a ser relativo o va a ser profundo. Y aquí todos los escenarios están abiertos. Me callo porque ya me mandan a callar. Muchas gracias, Pavel. Muchas gracias, Pavel. El PowerPoint está... ¿Rompe mucho el formato? Ah, bueno, ya, ok. Déjame... Ya. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por la asistencia. No voy a hacer mucho preámbulo para poder optimizar lo mejor posible el tiempo. Bueno, nada. Capitalismo del conocimiento y geopolítica. Lo primero para aproximarnos a este tema es realizar una precisión conceptual. Ya se hizo una disertación magistral al principio de la sesión sobre la conceptualización de geopolítica y tal. Luego, lo que nos queda es aproximarnos o explicar de manera muy sintética a qué nos referimos por capitalismo del conocimiento, al menos en esta presentación. Ya, Claudio. Ya, entonces, lo primero para hacerlo es partir de varias premisas. Uno, este es un fenómeno cuyo análisis ya tiene antecedentes importantes, con referentes notables como lo pudieron ser Daniel Bell, Peter Drucker, pero que cuenta con una lista de autores cada vez más grande que han generado aproximaciones y aportes que han enriquecido mucho el debate, pero que tienen en no pocos casos una importante limitación, y es que se refieren al conocimiento como un factor central de las relaciones sociales y particularmente de las relaciones sociales de producción en esta etapa más reciente del capitalismo, lo cual es un planteamiento cuando menos poco preciso, porque si consideramos, por ejemplo, que la tecnología es la expresión material del conocimiento que tiene el ser humano sobre el mundo físico, lo cual es una definición de Celso Furtado, entonces es difícil, nos damos cuenta que el conocimiento como factor central en las relaciones sociales de producción no es exclusivo, no solo de la actual etapa del capitalismo, sino tampoco del propio modo de producción. Por eso, para reducir un poco o para contrarrestar esta limitación, propongo una conceptualización que parte también de otra premisa, y es de que el capital se puede representar a partir de una composición físico-intelectual. O sea, es una división esencialmente teórica y abstracta en la que se plantea que el capital se destina una parte a la adquisición de medios de producción y fuerza de trabajo para la transformación física de los medios de producción y otra se destina a la adquisición de medios de producción y fuerza de trabajo para la producción de conocimiento. Para poner un ejemplo concreto, para poder aterrizar un poco más esta idea bastante abstracta, es la diferencia entre el brazo mecánico de un robot y el software, un brazo mecánico de un robot que opera directamente sobre los objetos, transformándolos o desplazándolos, y el software que permite que ese robot opere a partir de un sistema de información ya preestablecido. O si lo llevamos a la fuerza de trabajo, la diferencia entre un trabajador manual de la industria textil en Honduras o un programador en el Silicon Valley que trabaja fundamentalmente con información.
Luego, a partir de esta división teórica es que se decanta otro concepto que es fundamental en esta conceptualización y es el capital del conocimiento. Ahí incluimos tanto componentes intangibles como tangibles, dígase software como hardware, como derechos de propiedad intelectual, como profesionales altamente calificados, como las grandes bases de datos, como los grandes servidores que permiten ese almacenamiento de grandes cantidades de bases de datos. Y siguiendo esta línea es que llegamos al capitalismo del conocimiento como concepto y nos referimos, al menos en esta presentación, como una etapa del actual modo de producción en el cual la proporción entre la composición físico-intelectual del capital se decanta a favor del capital intelectual o a favor del capital del conocimiento. Existe, Claudia, ya. Existe estadísticas que permiten una validación empírica de esta propuesta. Y sucede que durante la década del 90, sobre todo contadores que vivían en Estados Unidos, se percataron de que había un componente de la inversión de las empresas que estaba siendo cada vez más importante y que no aparecía así en la contabilidad, precisamente por tratarse en muchos casos de un capital intangible o de activos que eran intangibles. Y es entonces cuando surge el capital basado en el conocimiento, un indicador que se representa como KBC por sus siglas en inglés, el cual tiene muchos puntos en común con el concepto que se propone acá en esta presentación por capital de conocimiento. Y la formación bruta del capital fijo además tiene muchos puntos en común con lo que se propone acá como capital físico. Por eso se emplea, y traigo a colación esta estadística acá, en la cual se representa como a partir de, creo aproximadamente, en sentido general se evidencia una tendencia a favor de la proporción del capital basado en el conocimiento en las inversiones de las empresas y en detrimento, relativamente, del capital físico. Esto está relacionado con muchos fenómenos y muchos procesos que no se pueden debatir con mayor amplitud en esta presentación, pero sí me quiero detener particularmente en uno, y es el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las TIC son al capitalismo del conocimiento lo que la gran maquinaria al capital industrial. Si la gran maquinaria permitió las producciones de bienes en grandes volúmenes y a ritmos imposibles de seguir por la fuerza de trabajo viva, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones permiten el procesamiento de información a un ritmo imposible de seguir por el cerebro humano, lo cual ha elevado considerablemente la eficiencia en la producción del conocimiento y por tanto es la base material, o al menos lo consideramos así, la base material de la economía del conocimiento. Y me detengo en esto porque va a ser recurrente en lo que queda de presentación. Espero que me alcance el tiempo. Solo antes de avanzar, poner en perspectiva una cosa. Esta transición hacia el capitalismo del conocimiento ya tiene un precedente y fue la transición del capitalismo comercial al capitalismo industrial. Y esto tiene implicaciones en múltiples estructuras múltiples estructuras sociales y múltiples campos, entre ellos la geopolítica. Si bien en el marco del capitalismo comercial era más rentable invertir en sistemas de flotas que precisamente en la reducción de los costos de producción y eran muy importantes y estaban en el centro de las agendas políticas el control de rutas y enclaves comerciales y zonas geográficas que fueran importantes para ellos, el capitalismo industrial sigue siendo importante de estas tendencias, pero además se añaden nuevas complejidades que pasan al centro de las agendas geopolíticas, como lo fueron el control de recursos naturales, cosa que además se agudiza con el ascenso de los monopolios. Dicho esto, fenomenal. Entonces vamos a pasar muy por arriba, vamos a mencionar rápidamente algunas de las tendencias que puedo identificar. Les propongo que lean la ponencia para si quieren ahondar un poco más en el tema. Una de las tendencias es la estrategia, el carácter estratégico de las llamadas tierras raras. Yo pongo tierras raras porque, estrictamente ni todas son tierras ni muchas son raras, pero bueno, el hecho es que en el contexto actual, una de las principales demandas de las tierras raras son precisamente la producción de de medios de producción de conocimiento, los lentes que tienen en sus cámaras digitales o las unidades de almacenamiento que tienen en sus laptops. Luego, son minerales estratégicos. ¿Y dónde se complica la cosa? En que, si pueden ver en aquella gráfica, no sé si se note desde lejos, pero por mucho, el país que tiene las mayores reservas de tierras raras es China. Pero no solo eso, en la década del 80, el país que más producía, más explotaba y procesaba por un amplio margen los minerales raros era Estados Unidos. En la actualidad, por un amplio margen, lo es China. Y sí, América Latina ha estado en el medio también de esta disputa, y un ejemplo que aparece en la ponencia es como la compra de una empresa estadounidense por una empresa china en Brasil, que es el tercer país con mayores reservas de minerales raros. Vamos a avanzar porque si no me emociono y me paso demasiado del tiempo. Entonces, este es quizás uno de los casos más mediáticos, por supuesto, el papel de los semiconductores y los microprocesadores en el conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos. Miren, los microprocesadores son del hardware
la unidad básica para el procesamiento de información. Y contar con microprocesadores de última generación, por tanto, es contar con las mejores capacidades para ello. Y donde se complica también la cosa, que el 92% de los microprocesadores de última generación se fabrican por una compañía taiwanesa. ¿Y donde se complicó aún más? 0 minutos. Ok, entonces, tienen que llegar les sugiero, por favor, que revisen la ponencia para que vean cómo se complejiza esto. Solo a modo de detalle, es interesante el último lanzamiento de Huawei, del último modelo de Huawei, porque tiene un nanómetro de 7, un microprocesador de 7 nanómetros, lo que evidencia que ya China tiene capacidad para fabricar microprocesadores avanzados. Solo menciono la última. No, me pasaron las conclusiones. Pero bueno, pasen a verlo en la ponencia, por favor. Y las conclusiones. Para ya terminar. Las conclusiones. Bueno, para sintetizar todo, porque he sido una ametralladora, me disculpo por ello, no debería ser así una presentación, va contra todas las reglas, pero es que me ha apasionado el tema. Entonces, el modo de producción capitalista ha transitado hacia una etapa basada en el capital de conocimiento. La emergencia del capitalismo basado en el capital de conocimiento ha desencadenado nuevas dinámicas que exigen nuevas perspectivas desde la relación espacio-poder. Entre estas tendencias se encuentra la creciente relevancia del acceso a las tierras raras, la importancia del control de las cadenas de producción de componentes estratégicos para la producción de conocimiento y el uso del ciberespacio para controlar y agredir posiciones estratégicas en el espacio físico. En estas dinámicas, América Latina se inserta de manera desfavorable, lo cual sugiere que, en el marco de las mencionadas tendencias, la región continúa caracterizándose por ser escenario de disputa entre las principales potencias globales. Nacimos del perro de presa, seguimos viviendo la brecha entre el perro de presa y el arado en América Latina. Así que, así concluyo. Bueno, Claudia, ¿y ahora cómo se hace? Porque sí, y después los ponentes hablan desde... ¿Traían sillitas para acá? Sí. Ya, se puede pasar. Ya. Bueno, pues entonces tiene la palabra el profesor Casas. No. Muchas gracias. Genial. La verdad es que muy bueno todo. Pero yo quiero puntualizar una cosa y tiene que ver con la geopolítica. Y tiene que ver con la geopolítica porque de la geopolítica, afortunadamente, en este instituto nosotros venimos discutiendo hace Pérez Tarrau, Roberto González, Carlos Alzugaray, 30 años, más o menos. Y hace 30 años no nos ponemos de acuerdo. Así que no hay nada nuevo. Y por último, a mí el secretario, yo soy Casal del CIPI y profesor aquí también del IRRI, porque el secretario científico del CIPI, donde soy investigador ahora, hablando de la geopolítica, me pidió que le definiera geopolítica, porque había muchos criterios de geopolítica. Afortunadamente yo le mandé unas notas, son muy rápidas y la puedo decir, la puedo leer, no hay ningún problema. Dice, actualización sobre la geopolítica. Dice, desde hace ya poco más de un año, incentivado por la guerra en Ucrania, provocada por los Estados Unidos y el autodenominado Occidente, también y más recientemente de la pasada cumbre de los BRICS en Sudáfrica, con su ampliación hasta 11 países de importancia en el contexto global, las celebradas sin pena ni gloria cumbre del G7 y cumbre del G20, y por supuesto también por la proximidad de la cumbre del G77 y China, que se celebrará, eso fue antes de, próximamente en nuestro país, se impuso en las conversaciones cotidianas, en las publicaciones en los marcos de la academia, aunque también fuera de ella, incluyendo la prensa oral y escrita, el tema de la geopolítica, las más de las veces sin designarla como tal. En particular, en lo relacionado a la globalización, la desglobalización o su regionalización, intento de dividir el mundo en compartimientos estancos y también su imposibilidad, y hasta por el peligro de la ocurrencia bien de una hecatombe, bien de un nuevo orden global, que más tarde o más temprano supondría un nuevo orden financiero con una más o menos acelerada desdolarización y el surgimiento de un nuevo orden monetario internacional, todo acompañado por cada vez más acelerados cambios en la gobernanza global.
Pero aunque de todo lo anterior y más trata la geopolítica, sigue sin haber consenso y no pocas veces falta de claridad sobre lo que el concepto encierra. Aunque todos hablemos y escribamos en términos geopolíticos, suponiendo que todos nos referimos a lo mismo en términos conceptuales. La revisión de la bibliografía al respecto muestra que el término aparece en la academia vinculado al nombre de John Mackinder, que a principios del siglo XX, en una conferencia en la Real, bueno, eso lo voy a pasar, la Real Sociedad Geográfica en Londres, el pivote geográfico de la historia, dio por hecha la vinculación de la geografía con la política mundial y Eurasia como su centro político del denominado Heartland, Tierra Corazón. En la conferencia y en el artículo posterior que la resumió, Mackinder expuso sus ideas sobre la importancia de la geografía y la ubicación geográfica en la política mundial, para concluir que Eurasia era el corazón geopolítico del mundo y que quien controlara esa área tendría una ventaja estratégica significativa sobre el resto. Dicho con otras palabras, la teoría del Heartland define un territorio clave que, dominado por un país, la convertía en la potencia más poderosa del mundo. Esa es la esencia, el surgimiento de la geopolítica. Hitler convirtió la idea de la tierra corazón en la del espacio vital, necesario para hacer realidad su idea de expandir el dominio alemán. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, el autodenominado Occidente, o más bien la corporatocracia en el mismo dominante, sustituyó las percepciones geoespaciales por los valores del liberalismo y la democracia liberal, de la llamada economía de mercado y la democracia representativa, necesaria para imponer un solo país elegido por Dios, apoyado por otros que, como hiciera explícito el alto representante para Asuntos Exteriores y Seguridad de la Unión Europea, inspirado en los teóricos estadounidenses, se reconoce en un jardín rodeado de una selva. Lo anterior es coincidente con lo propuesto por Brzezinski en su libro El Gran Tablero Mundial y la supremacía estadounidense y sus imperativos estratégicos, 1997, en el que analiza la geopolítica desde Estados Unidos y su papel en las relaciones internacionales. Para este autor, el dominio sobre Eurasia resulta imprescindible para la supremacía de la nación del norte y desde tal óptica analiza las amenazas y propone las soluciones. También parece ser que el alto representante, a pesar de que sin ninguna duda el libro posibilita la comprensión de la posición. Llegados hasta aquí, queda ya claro que la geopolítica va mucho más allá de la simple relación entre geografía y política, pues como disciplina forma parte de las relaciones internacionales en toda su complejidad, y si en ella incide la ubicación geográfica, no menos lo hacen los recursos naturales, el tamaño de las naciones, su entorno, los conflictos políticos y religiosos internos con los países vecinos, las relaciones de política, de seguridad y económica entre los principales actores mundiales, también las tendencias y proyecciones de los procesos socioeconómicos, políticos e ideológicos en las principales potencias mundiales, las causales propiciadoras del surgimiento y el desarrollo de los conflictos internacionales, etcétera, etcétera. Y todo ello tratando de prever cómo los reseñados factores geográficos y políticos interactúan y pueden o no influir en la toma de decisiones de los estados y otros actores en el ámbito internacional, todo lo que se utiliza para tratar de entender y hasta de predecir los principales conflictos internacionales. Esto, en términos geopolíticos, creo que, de hecho, cuando hablamos de geopolítica estamos hablando de un orden, y cuando Pavel empezaba a hablar de un orden. Entonces estamos hablando de un orden y la geopolítica, cómo se producen o no se producen los cambios en ese orden, de un orden geopolítico internacional. Ya terminé con respecto a esto, pero como tan interesantes estuvieron las definiciones de capital, ¿cómo es? Capitalismo de conocimiento. Capitalismo de conocimiento. Yo recuerdo el concepto de la ciencia como fuerza productiva directa y la incidencia que tiene, además, esa fuerza productiva directa en la creación de valor, en las condiciones del capitalismo. Y lo que hace la maquinaria que no crea valor, sea lo que sea un robot, y la fuerza de trabajo que sí crea valor. Gracias, profesor. Otro de los presentes que quiera hablar, reaccionar, aportar, como deseen. Lourdes, por favor. Bueno, yo quiero realmente felicitar al panel. Ha sido un panel muy preciso, abordando un tema muy, muy complejo, y además saludo sobre todo que haya jóvenes
en ese panel, bueno, excluyendo a 2 de ellos, que hayan tocado estos temas con tanta experticia y desde tantas aristas. Yo solo quiero proponerles abordar la geopolítica actual, porque es una cosa que se está manejando con mucha fuerza, el tema de las civilizaciones y la geopolítica. Entonces, y esto es una cosa que puede tener incidencia muy fuerte para América Latina, porque los españoles dicen que nosotros pertenecemos a la civilización occidental. Samuel Huntington reconoce la civilización latinoamericana. Entonces, en un momento en que se piden definiciones, esto puede jugar un papel importante y hay grandes confusiones y problemas identitarios no resueltos. ¿Alguien más del auditorio? Bueno, entonces yo voy a darle la palabra a los ponentes, que todo el mundo se quedó con deseo de decir algo más para que aporte algunas reflexiones, algunos criterios. Espérate. Y voy a empezar. Lo que estaba pidiendo era para hacerle unos comentarios a Helio Ernesto y al compañero que mencionó, no para hablar de la ponencia mía. Haces con tu tiempo lo que tú quieras, Pablo. No te preocupes. Lo que no puede pasar es que hagas Lo que tengo es ponencia poco tiempo. más. Ya, tranquilo. Lourdes, por cierto, lo de Huntington estaba tocado aquí. Lo que pasa que La culpa es mía. Que no la le culpa es entiendo. del tiempo, no de Helio. No de Helio. Sobre el tema de geopolítica, Helio Ernesto, yo te estaba escuchando con mucha atención. Tú sabes que en América Latina se da una cosa que es muy singular. En América Latina hay varias escuelas de pensamiento geopolítico. Lo que pasa es que esas escuelas de pensamiento geopolítico nacen de las Fuerzas Armadas. Entonces tú te vas a encontrar eso lo mismo en Brasil, en Ecuador, en Argentina, en Perú. Te lo decía por qué razón, porque si tú ves cuáles son los autores, son Goldberg, Pinochet, Edgardo Mercado Jarrín, Paco Moncayo. Todos los que te estoy hablando son actos oficiales. Y se da una segunda singularidad. Hay un pensamiento lateral diferente incorporado, por lo menos que yo conozco, en una de las escuelas, que es en el CAEN, porque Luis Gutiérrez, que fue fundador de la Teología de la Liberación, fue profesor del CAEN en sus inicios. Fue profesor de los oficiales de Velasco antes de que Velasco se alzara en armas. Por eso te decía que es una singularidad. Ahora, de la misma forma habría que considerar el pensamiento teórico que se produce aquí en el CODEN. Sí, en el CODEN también se hace pensamiento geopolítico, lo que desde aquí. Lo otro, ¿cómo es que tú te llamas? Pues no escuché bien el nombre. Sobre el tema de la geopolítica de los pueblos indígenas. Mira, ahí hay naciones, fíjate que no te estoy diciendo ni siquiera pueblos, te estoy diciendo naciones, con identidad propia, lengua distinta, intereses muy específicos, una cosmovisión totalmente diferente a la predominante occidental. Por otro lado, como lo dejo ahí como para que busques después, porque no recuerdo ahora la fuente y te voy a embarcar si hago una afirmación irresponsable. Pero tengo entendido que tras el fracaso de la sublevación de Túpac Katari, los españoles obligaron de manera forzada a un grupo de aymarablantes a trasladarse al territorio del actual Ecuador. Es lo que tengo entendido, pero te digo. Y lo otro es, me pareció muy interesante que hablaras de la disputa de la violencia por parte de los pueblos originarios al Estado tradicional. Porque eso se ha dado en el Ecuador en cierta medida. En Bolivia me parece mucho más, pero definitivamente los casos más peculiares son el caso de Perú en la época del Sendero Luminoso, y no por gusto la represión del Estado peruano, era en el sur del Perú. Y lo otro en el caso de Centroamérica, los pueblos mayas, quiché y maya en Guatemala, una buena parte de la URNG no eran mestizos, eran indígenas.
En el caso de Guatemala, fíjate que excluyo el caso de El Salvador y excluyo el caso de Nicaragua. Me quedo ahí. Coño, lo levanté. Si todavía existe. Dígame si se escucha. ¿Se escucha? ¿No lo rompió? Bueno, Pavel, vamos entonces a... No te vayas porque tú no has hablado. Bueno, Pavel, yo creo que podemos liberarte para que los otros ponentes vengan hacia acá y cada uno tenga la oportunidad de decir. Yo voy a decir muy poco realmente, porque me interesa mucho más que los demás ponentes. Pero hay un elemento que Pavel mencionaba colateralmente y a mí me parece que es importante. Una cosa importante, a mí con lo que me pasa con la geopolítica, como con la regla de acentuación del francés. Cada vez que alguien la va a resumir, habla 2 horas. Es como el tema de la cronología de América Latina. Un día hablando con Luis Suárez, me dice, mira, que es imposible hacer una cronología. Y me dice, no, la cronología es esta. Revolución contra revolución, reforma contra reforma. Y cuando me la va a explicar, tuvo 2 horas. Y la explica. Bueno, ya está claro que esa es la cronología. Realmente son cuestiones muy complejas que rebasan mucho las intenciones de este espacio. Yo creo que tiene que ver con la acepción a la que nos estemos refiriendo en cada caso. ¿Está claro? Y sí creo que hay un peligro muy grande en decidir quién hace geopolítica y quién no. Porque entonces lo primero que tenemos que escrutinarnos es qué cosa es hacer geopolítica. Y bueno, empezaríamos entonces el proceso desde el inicio. Y una cosa importante, el martirologio, Pavel, en la concepción nuestra americana de José Martí, es decir, uno de los actos teóricos más importantes que hace Martí con respecto al pensamiento de su época es que coloca como principio fundamental del derecho identitario, del derecho de soberanía, el derecho de independencia, el martirologio. Es decir, no somos un pueblo porque hablemos un mismo idioma, una misma cultura, etcétera, etcétera, sino que somos esencialmente un pueblo porque hay un martirologio que ha defendido ese derecho a la independencia. Y ese es el argumento fundamental. Y parece una cosa sencilla, pero es un salto teórico con relación a todo el pensamiento de su época. Y tenía 17 años cuando lo dijo. Bueno, entonces, yo incluso me voy a ir de aquí y ya ustedes siguen coordinándose democráticamente. Dejo que el Leiner venga y entonces le doy la palabra a los demás ponentes. Como ya me voy del micrófono, muchas gracias a todos y a todas por haber venido aquí. Hay intención. No, es que está como que, bueno, suelto. Sí, lo voy a... bueno, a ver, ante todo quería agradecer al profesor Casals, porque me va a permitir un poco hablar sobre la ponencia, que, bueno, cosas que no pude decir, que ahora realmente voy a poder desarrollarme un poco más, realmente agradecerle su comentario y voy a tratar de también comentar algunas cosas que usted decía. A ver, la perspectiva en la que yo me ubico para enfrentar la geopolítica, podríamos decir que es un tanto metateórica. Y no digo metateórica por sonar bonito, sino que es teoría de la teoría. Es decir, lo que más me está preocupando es cómo se construye el discurso científico de la geopolítica. Es decir, cuáles son los mecanismos que están detrás de que se diga que la geopolítica es una ciencia o una herramienta que tiene un fundamento real y que tiene algo que decir sobre la realidad y que lo que diga es comprobable, es verdadero y no es simplemente ideológico. Yo creo que, creo que es la mejor de las aproximaciones, o no la mejor, sino una de las mejores, porque nos permite entonces entender la geopolítica en su devenir histórico. Es más que qué cosa es la geopolítica, es qué ha sido la geopolítica a lo largo del siglo XX, porque es un fenómeno propiamente del siglo XX, de finales del siglo XIX y del siglo XX. Que esto no implica que no haya habido ya reflexiones que piensen o busquen la relación entre geografía y poder en la antigüedad, o en el medioevo, o en distintos momentos históricos, como queramos definirlo, pero la geopolítica como tal aparece en el siglo XX. Ahora, hay 3 etapas. La primera la situamos en el conflicto interimperial de las potencias europeas, desde finales del siglo XIX hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. En este caso tenemos autores como Gehlen, Friedrich Ratzel, Mackinder, que usted mencionaba, Mahan
y Hochschoffer, fundamentalmente, que es el que por primera vez aparece una escuela de geopolítica con el nazismo, que es la Geopolitik. Ya, Hochschoffer lo que hace es legitimar las ideas del expansionismo nazi a través del el concepto de Lebensraum, fundamentalmente, que no es de él, es de Ratzel, que es otro pensador alemán que como tal es uno de los primeros que empieza a plantearse la relación entre Estado y territorio, y lo que dice es que el Estado es un ente orgánico que necesita expandir su territorio para crecer. Pero ¿qué es lo interesante de estos autores? Por ejemplo, por un lado tenemos a Mahan y Mackinder, que están pensando fundamentalmente en espacio geográfico como fuente de poder. O sea, Mahan está pensando en el mar y Mackinder está pensando en el centro de Eurasia. Mackinder es fundamentalmente preocupado por el poder alemán. Ahora, por el otro lado, lo que es Ratzel, que es alemán, Jelling, que es sueco, pero que está generando pensamiento para las élites alemanas, y Hochschoffer, tienen otra perspectiva un tanto biologicista. Es decir, se centran en la necesidad del Estado de crecer. O sea, ¿por qué? Porque lo que está pasando es que estos autores lo que están están en centro de la pugna por el reparto territorial del mundo. Un Mahan, que de una manera u otra está en un Estados Unidos que está aislado, que está creando el discurso, más bien, o viene creando el discurso de su área de influencia natural, ha logrado mantener las potencias europeas un poco distantes, y lo que se está pensando es en crear bases navales a lo largo de todo el mundo, ¿ya? Para desarrollar una marina mercante y una flota militar. Mackinder está preocupado por el surgimiento del poder alemán, diciendo que controla Eurasia, controla el mundo, pero el problema es que los que pueden controlar Eurasia realmente son Alemania y Rusia, que son los que él está pensando, porque Mackinder está pensando en un imperio en decadencia. Está pensando en un imperio que se va a la bancarrota, que ya no puede más, y que está viendo cómo otros poderes pueden retarlo. ¿Ok? Entonces, este primer periodo, que va desde finales del siglo XIX hasta 1945, es como un periodo fundacional de la geopolítica, porque ni Mahan habla de geopolítica, ni Mackinder habla de geopolítica, ni Ratzel habla de geopolítica. Jelling utiliza el término Geopolitik para referirse a la administración territorial del Estado, es decir, cómo el Estado tiene que tener en cuenta el territorio para pensarse a sí mismo y pensar su práctica política. Es con Hochschoffer que aparece la idea de una geopolítica, es decir, una escuela geopolítica, con un discurso científico. Ahora, el segundo periodo, que es más bien el periodo de Guerra Fría, vamos a decir hasta los 90, obviamente, que en un primer momento la geopolítica desaparece, el término geopolítica, que si bien no era del todo popular, desaparece completamente, sobre todo de la literatura europea y norteamericana, y disculpen el enfoque eurocéntrico, es que estos temas se han trabajado sobre todo en el campo europeo y anglosajón. ¿Okay? Ese término desaparece, salvo algunos casos concretos. El término geopolítica se olvida. Pero ¿qué es lo que pasa? El razonamiento geopolítico, es decir, la estrategia, el pensar en el territorio como algo que se controla, en pensar en el Estado como un ente que entra inevitablemente en conflicto, pensar en un mundo en el que inevitablemente todos estamos en conflicto, todos los estados están en conflicto, permanece y de una manera u otra se desarrolla a través de análisis dentro de la política internacional, los llamados estudios estratégicos, y sobre todo tiene un enfoque, o se desarrolla sobre todo en medios militares. O sea, la academia militar tiene un impacto importante en la conformación de la geopolítica y en el uso de racionamientos geopolíticos. O sea, en América Latina, tú bien mencionabas, todos estos militares hablan de Mackinder. A mí me interesó mucho leer el libro de Pinochet, no lo leí entero, pero tiene constantemente alusiones a Mahan, alusiones a Mackinder, al conflicto, al asesoramiento del Estado, a la geopolítica como algo que un razonamiento que está para que el Estado funcione mejor o se expanda mejor. Bueno, ya. Ahora, ¿quién revive la geopolítica? Kissinger. O sea, uno de las figuras más importantes en revivir el uso popular de la geopolítica es Kissinger. Brzezinski también, pero estos autores no están pensando en la geopolítica como ciencia. O sea, están usando la geopolítica para legitimar un discurso que, en mi opinión, no es científico, es legitimador de la dominación estadounidense. Pero hay otros autores que sí van a buscar a Mackinder, que sí van a buscar a Mahan, y que aún están tratando de construir un pensamiento científico en la geopolítica. Pero al mismo tiempo que está ocurriendo todo esto, se empiezan a desarrollar tendencias críticas dentro de la geografía que inevitablemente tienen que ver con la geopolítica, porque la geopolítica se sostiene sobre la pretensión de un conocimiento geográfico también. O sea, el gran problema, o sea, quizás, y ese es el gran problema de la geopolítica, es que de pronto tienes una serie de autores que están buscando la geografía, otros que están hablando del sistema mundo, otros están hablando de la política internacional y no se ponen de acuerdo. Ahora, yo creo, y ya con esto termino, que una escuela fundamental o una tendencia fundamental es la Critical Geopolitics. Y lo digo en inglés por distinguirlo de las geopolíticas críticas. O sea, la Critical Geopolitics dice,
la geopolítica, a menos en sus inicios, la geopolítica es una forma de poder saber, es decir, es un discurso que está orientado a legitimar la práctica de la política del Estado y las prácticas de la burocracia y las élites políticas de los Estados. Ahora, esto lo que nos dice es que no hay manera de aproximarnos a la geopolítica sin ver cómo ha sido en cada momento histórico. Lo que estamos es, antes de definir qué es la geopolítica, tenemos que ver hoy cómo la estamos definiendo y qué es el cómo la definamos es lo que nos dice mucho sobre el actual balance de poderes o el estado del sistema mundo y el estado de la política internacional. Y respecto a Huntington, y eso yo no lo hablo en la ponencia, pero hay una tendencia muy fuerte a interpretar, y en eso entra la parte de la geopolítica como discurso y como forma de representar espacios, que es dividir el mundo en civilizaciones, entre culturas, y esta famosa lucha entre culturas que al final lo que está legitimando es la lógica de la democracia estadounidense que se enfrenta al terrorismo internacional. Pero no solo, pero está muy marcado por eso. Y la cuestión es eso, pensar es cómo estamos definiendo la geopolítica y qué dice eso sobre la actualidad y cómo nos estamos relacionando a nivel internacional. Y ya, disculpen la extensión realmente, perdónenme. Es un sabotaje. Déjame, ahora te doy... Ya, no, 3 cositas nada más. Bueno, cosas que han señalado los colegas acá y que yo quisiera señalar antes de entrar en algunas cosas sobre Bolivia y Ecuador, pueblos indígenas. Desde el punto de vista teórico que, bueno, se ha dicho y que el desarrollo del pensamiento sobre la geopolítica tiene que ver con el propio proceso de desarrollo del capitalismo. El hecho de que sea un pensamiento que tiene sus orígenes a partir de finales del siglo XIX e inicio fundamentalmente del XX tiene que ver con que está iniciando la etapa imperialista, que es el reparto del mundo por las grandes potencias, y al mismo tiempo es la expansión ya completa del capitalismo a todo el mundo, porque ya ahí colonizan África en el 85 en el Congreso de Berlín, y ahí el mundo sí es uno solo y es capitalista. O sea que hay que pensar la geopolítica. El capitalismo en ese momento necesita que alguien se dedique a pensar la geopolítica, porque ya es un asunto de la propia estabilidad y la conservación o ampliación del poder de las grandes potencias. Y no es casual tampoco que haya sido un pensamiento que surge en los centros de poder a nivel mundial. Y el desarrollo de esta corriente de pensamiento, el pensamiento sobre la geopolítica, estoy seguro que tiene mucho que ver con las dinámicas y con las distintas fases del capitalismo, seguramente, y también con el orden, con el sistema internacional, con los pactos que hay, con las violaciones de esos pactos, con los grandes conflictos, etc. O sea, es una cosa que hay un desarrollo intelectual acompañado de un proceso histórico, que es lo que señalaba el profe Helio al inicio. Y con respecto a lo que usted decía, profe, de lo de la civilización, en el caso de los pueblos indígenas, imagínense, es algo que se aplica mucho porque ellos coinciden en muchos sentidos en decir no somos occidentales, y eso es un primer problema. Se asume América Latina como una región occidental y resulta ser que estos pueblos, que no son pocos y no están en Ecuador y Bolivia nada más, están en casi toda América Latina, quizás exceptuando el Caribe, donde hubo un exterminio, y en Brasil son bastante reducidos, pero los hay. Pues ellos se entienden como pertenecientes a otra civilización, con otro lenguaje, con otros referentes culturales, con otros paradigmas. Entonces sí es un problema complicado pensar la crisis de la civilización, las alternativas civilizatorias, etcétera. Yo creo que es un tema ahí para pensar desde la perspectiva de los pueblos indígenas, es algo que se ha pensado mucho, se ha estudiado y hay debate, es interesante. Y ya por último, con respecto a la selección de Ecuador y Bolivia, yo coincido en que los pueblos indígenas han luchado políticamente siempre y en todas partes de América Latina. Hay resistencias muy fuertes en el sureste de Colombia, en el Cauca. Hay resistencias muy fuertes en el sur de México, en Centroamérica. Yo selecciono Ecuador y Bolivia fundamentalmente porque creo que es en los dos lugares donde ha habido un desarrollo progresivamente ascendente de las mismas fuerzas políticas que han encontrado o sea, hay una continuidad, un hilo de continuidad es lo que estoy planteándome desde finales del siglo XX hasta los procesos progresistas, que es como el núcleo de la cuestión. Y se ha logrado esa continuidad, que quizás con otros movimientos y otras organizaciones indígenas de América Latina no se ha logrado. Por ejemplo, ahora, con los golpes de Estado en Perú, la resistencia indígena fue fuerte, fue casi la vanguardia de la resistencia, y lo sigue siendo, pero bueno, en el momento de mayor violencia
Y quién no diría que los pueblos indígenas ahí tienen una resistencia y una cultura de lucha y de rebeldía fuerte y arraigada, y tiene que ver con Sendero Luminoso y muchísimas más cosas, como usted bien sabe. Pero bueno, esto solo esa acotación de por qué Ecuador y Bolivia. Y gracias. Bueno, la verdad solo me gustaría hacer matizar de hecho, una de las conclusiones, ¿no? Y de hecho lo último que afirmé es que América Latina, precisamente por la brecha tecnológica, debía ser un escenario de confrontación en este escenario geopolítico marcado por la transición al capitalismo del conocimiento. Pero, o sea, eso admite, ser matizado, porque en algunos casos excepcionales, pero ha representado una oportunidad. Sí, y a mí me gustaría poner el ejemplo de Costa Rica. De hecho, la profe Lourdes debe saber más de eso porque es una experta en la relación en Centroamérica de la confrontación China-Estados Unidos, incluyendo también Taiwán. Y en el caso de Costa Rica es interesante cómo esta confrontación geopolítica ha contribuido a afianzar la presencia de Intel allá para la fábrica de microprocesadores que tienen en Costa Rica, que es es un sector económico importante para un país tan pequeño como lo es el país centroamericano, además un sector intensivo en tecnología. Y recientemente, precisamente en este contexto de confrontación, recientemente el presidente de Costa Rica viajó a Estados Unidos en finales de agosto, y allí el Departamento de Estado, estando allá, sacó una nota de prensa en la que planteó que Costa Rica y Estados Unidos iban a cooperar juntos para crear una cadena global de suministro más transparente y, por supuesto, una serie de adjetivos más, en el que implícitamente, era un discurso, una narrativa anti-China, ¿no? Exactamente, que tiene que ver también una narrativa antirruta de la seda. Pero bueno, en definitiva, si lo vemos objetivamente, esto se ha constituido una oportunidad para un país latinoamericano de poder incorporar un sector intensivo en tecnología en su estructura económica, que no es reciente. O sea, Intel está en Costa Rica desde finales de la década del 90. Y han progresado en esas relaciones por razones esencialmente económicas, pero es innegable que también hay un trasfondo geopolítico en estas relaciones, ¿no? De hecho, ahora se anunciaron financiamiento de alrededor de $1.200 millones, y esos $1.200 millones van a salir de un fondo para la innovación y la seguridad tecnológica, que es resultado de la llamada CHIPS Act del 2022 en Estados Unidos. El nombre es más largo, pero fíjense si los chips son tan importantes que al final se llama CHIPS Act. Y bueno, da la medida de que la estrategia de Estados Unidos no es solo para el corto plazo, sí, porque también terminé diciendo del último modelo de Huawei que las estrategias de Estados Unidos solo estaban teniendo un efecto en el corto plazo, pero Estados Unidos también tiene una estrategia para el largo plazo. Y la CHIPS Act es un ejemplo de eso, y además es una estrategia para el largo plazo que no es solo para la formación de capacidades nacionales, sino también para ejercer una influencia a nivel internacional. Y por supuesto, Centroamérica es una zona de influencia muy importante y Costa Rica es un caso bastante ilustrativo. Ya, era esa la precisión que quería hacer. Muchas gracias. Una cosita, que el litio en Bolivia, que el litio en Bolivia es un ejemplo de esas pugnas de Estados Unidos-China. En el caso del litio en Bolivia, que tiene una alta inversión de capital nacional, pero hay fuerte inversión china en el litio. Digo porque fue un tema disputado por Estados Unidos, lo cual se ha demostrado en cables diplomáticos, en declaraciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que eso está pasando en Costa Rica y está pasando... No solo en Bolivia. Se llama agarrarlo con la mano. Y no solo es en Bolivia, es en Argentina, es en Chile, y el caso quizás de todos menos conocido, el caso de Perú. Y menos aún conocido, el caso de México, porque México también es productor de litio a escala regional. Y Rusia también. Y lo van a Lo acaban de Ahí, descubrir, empezaron a dar pero ahí hay, quizá ahí hay otra bronca, ¿no? Tú estás hablando de este tema en particular, déjenme salirme un momentico del marco de América Latina, porque la ponencia mía tenía parte y parte. Ahí hay un detallito más. La guerra que se está librando en Ucrania tiene una conexión directa con el conflicto que está a muy bajo nivel entre China y Estados Unidos por el tema de Taiwán. Porque hay una relación entre los gases que se producen en Ucrania y el mercado de producción. No, es que la ponencia mía no solamente va a América Latina, sino que tiene que ver con lo global. Los gases que se producen en Ucrania
y los chips que se producen en Taiwán, que son aproximadamente en cada uno de ambos casos el 50% del mercado. Fíjense, 50% del mercado. Si caen en ambos lugares, ustedes se imaginan la crisis que se crea para Estados Unidos desde el punto de vista tecnológico. Por eso es que para un lado van también, no es solamente el tema del hijo de Biden y todo lo demás, y el poco cariño que le tienen a Rusia. No, hay intereses económicos detrás muy pesados. Y con China va exactamente lo mismo. Gracias. Tú concluyes ahora, Claudio, que tú eres No, ¿cómo lo? Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un excelente panel que además ha generado debate en la audiencia y muy buenos comentarios de vuelta de los panelistas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana.